Simplemente buenas noticias. Buenas tardes, iglesia, amigos, visitantes que pueden ver este video en su momento. Espero que todos tengan unas muy buenas tardes y se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Bienvenidos a nuestra charla de mitad de semana correspondiente a hoy jueves, octubre 22 del 2020. Vamos a hacer una pequeña oración para invitar a nuestro Padre que se quede con nosotros y, para ser honesto, para que permita que este video sea grabado. Esta es la tercera vez que intento grabarlo, pero por problemas de que el teléfono tiene su capacidad de storage al límite, he tenido dificultades, así que realmente necesito orar en este momento para que me otorgue paciencia y para que se pueda finalizar el video. Acompáñenme en oración, por favor. Padre Celestial, Señor, gracias, Dios, por darnos la oportunidad, Dios, de aprender de tu palabra, Señor, de poder hacer que yo sea un instrumento para que tú des mensaje que tú tienes para todos nosotros, Señor, en el Ministerio Latino de One Miami Church. Te pido, por favor, que permitas que este video pueda ser grabado, Señor, y no permitas que el enemigo me tiente con la paciencia, Señor, y dame la tranquilidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, y a los amigos que puedan escuchar y ver este video, Señor. Bendice sus hogares, Señor, y quédate con nosotros. Te invito a que te quedes con nosotros a través de esta charla, Señor, y que te quedes con nosotros siempre, porque te necesitamos en nuestras vidas. Te oro esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Buenas noticias, la que nos da Dios a través de su palabra, y asimismo tituló John su prédica dominical: Simplemente buenas noticias. ¿Y a quién no le gusta recibir buenas noticias, verdad? A mí en lo personal me alegra escuchar cuando algo bueno sucede, cuando algo bueno le pasa a alguien o a algún grupo o a alguna organización. Por lo general, no soy amigo de ver noticias o noticieros, porque casi siempre están llenos de noticias negativas, y prefiero mantenerme al margen de las noticias negativas. Pero por lo contrario, mi corazón siempre está a la expectativa de escuchar alguna buena noticia. Y si esta noticia tiene que ver conmigo o con alguien cercano a mí, con alguien que valoro, aprecio, amo, pues mucho mejor. Así que me gustan las noticias buenas, las noticias positivas. Recuerdo tanto cuando estaba estudiando la Biblia para bautizarme, y mis hermanos me dieron la buena nueva de que Dios tenía la potestad para perdonar mis pecados. La verdad, había tanta culpa y carga en mi corazón que una de las cosas que más me motivó para bautizarme fue la certeza de que Dios perdonaría toda la maldad que había en mí y haría de mí obra nueva, como dice su palabra, con un nuevo corazón. ¿Qué noticia más alentadora esa? Tenía la oportunidad de ser un hombre nuevo en Cristo. Y es la oportunidad que hemos tenido todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabiendo pues todo el trabajo que eso devengaría, que eso implicaba, y todos los malos hábitos que había que cambiar dentro de mí, como el egoísmo, el orgullo, la vanidad, tendría que dejar todas esas cosas atrás. Y aún así, me sentía alegre, me sentía feliz de saber que Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Qué mejor noticia, hermanos, que la resurrección de Jesús, el que venció al enemigo de la muerte, el que por medio de su sacrificio nos brinda un pacto nuevo con el Padre y nos hace
disponibles para alcanzar su gracia y misericordia. Ya hemos visto que Jesús ha hecho todo lo necesario para la redención de nosotros, los pecadores. La salvación de Dios, Él la ofrece como un don gratuito. Y si vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 23, la palabra dice: porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que tenemos esa dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús. La responsabilidad de nosotros es aceptar lo que se ha hecho. Dios no quiere poblar el cielo con hombres y mujeres que estén allí en contra de su voluntad, no. ¿Qué mejor noticia que tener vida eterna en Cristo? John Reus compartía la escritura de Marcos, capítulo 1, versículos 14-15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De antemano les pido disculpas por los sonidos que hay en estos momentos, pero tengo un perrito que tiene 9 meses que ha sido una gran bendición. Entonces van a escuchar por ahí sus latidos. Me disculpan, pero pues no puedo hacer nada al respecto. Volviendo al tema, John nos compartió un poco de la historia sobre el evangelio del reino de Dios, que el Señor Jesucristo predicaba, que había sido ampliamente anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como ya sabemos, el término evangelio significa buenas noticias. Y aquí se relaciona con el reino de Dios. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y pecadores formen parte de su glorioso reino. Después de todo el desprecio que este mundo manifiesta activamente contra Dios, sería razonable que Él nos destruyera sin dejar rastro alguno de la humanidad. Pero el anuncio con que Jesús comenzó su ministerio nos llena de esperanza. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre todos nosotros, sobre los pecadores, y los busca en su amor para invitarlos a ser parte de su reino. En esta charla, querida familia, vamos a comenzar a considerar los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores puedan entrar a su reino, para que puedan ser parte de su reino. Y pronto veremos que no se trata de nada complicado o de nada imposible de cumplir, sino por el contrario, son condiciones que están al alcance de todos y básicamente se resumen en 2: arrepentimiento y fe. ¿No sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se restableciera sin la participación activa del hombre? Es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a acercar a Dios. Así que vamos a comenzar tratando el primer de los 2 requisitos que el Señor ha establecido en su soberanía, que es el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es una orden, es un mandato de Dios. Entendemos que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento. Arrepentíos, dice la palabra. Y así lo entendieron y lo predicaron también los apóstoles. Si vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 30, la palabra dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Cuando el Señor se expresaba de esta manera, estaba dejando claro que Él es el Rey,
y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender. En el ámbito terrenal, cuando un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a sus súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad si les parecía o no. Por lo contrario, exigía de todos ellos su sumisión y lealtad. Y si las demandas de un emperador romano eran absolutas, ¿cuánto más las del mismo Rey de los cielos? Así pues, querida familia, si vamos a predicar el Evangelio como lo hizo Cristo, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente este mandato de Dios a las personas que se arrepienten. La verdad no es algo opcional, que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, como lo vimos en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y puesto que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios, desobedecerlo tendrá graves consecuencias. Las palabras del Señor son claras al respecto. Y vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 3. La palabra dice: antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas algún día. Llegar a ese momento sin habernos arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios. Y no queremos vernos en esa situación, ¿verdad? No queremos vernos ahí. ¿Por qué es importante o por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Familia, porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez es más raro usar la palabra pecado. A veces queremos hasta adornar el pecado con palabras como fue un error, me equivoqué, no fue mi intención. Y esto no se debe a que la palabra pecado ya ha sido sustituida por otras palabras que sean más apropiadas, no, sino porque la idea misma se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicio moral sobre muchas cosas, desafortunadamente. Sugerirles que algo es pecado o enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea equivocada de épocas pasadas y también como una grave ofensa contra la dignidad de algunas personas. Hay algunas personas que hasta se llegan a ofender cuando tú les hablas del arrepentimiento. Les confieso, hermanos, que yo era parte de ese grupo. Yo pensaba así. Para mí la idea del pecado era absurda. Es más, me creía un excelente ser humano y una muy buena persona. Gracias a Dios y su palabra y el esfuerzo de los hermanos y hermanas que dedicaron su tiempo, su conocimiento y sabiduría, me hicieron recapacitar y aceptar que el único bueno es Jesús y que yo no soy más que un pecador remedido por su divina sangre, por el sacrificio que hizo en el madero. Y cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias acerca del pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a las personas concretas como pecadores, y la razón por la que lo hizo fue porque él sabía que el pecado es la clave de nuestros problemas. Pero, ¿por qué el pecado es tan grave? Muy simple, mis queridos hermanos, porque nos separa de Dios. Si vamos a Génesis, en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el maligno les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Esto es lo que Él les dijo. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo sobre el bien y el mal. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 5. Y
Desde ese momento todos los hombres hemos caminado por la misma senda de Adán y Eva, ¿no? Ellos nos dejaron abierta esa puerta que nos conduce al pecado. En todos nosotros está rasgada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo o nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. Muchas veces nos pasa. Por lo menos cuando éramos parte del mundo, cuando pertenecíamos al mundo. Yo oro y espero que ahora que somos parte del reino, pues eso haya cambiado, que estemos en ese proceso de transformación, ¿verdad? Esto se aprecia con mucha claridad en las sociedades modernas, que manifiestan su rebeldía contra Dios, estableciendo muchas veces leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de ley. Me llamó mucho la atención las declaraciones del Papa que se dieron a conocer el día de ayer en su documental, pero no quiero entrar en esos detalles, pero sí me llamó mucho la atención. No cabe duda de que el hombre está en guerra con Dios y siempre que tiene ocasión manifiesta su rechazo y rebeldía contra él. El profeta Isaías describió con mucha exactitud lo que es la conducta habitual del mundo, aplicando eso a nuestro mundo contemporáneo. Si vamos a Isaías capítulo 5, versículo 20, la palabra dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para Dios, el pecado no es una travesura inocente, sino un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad no se exprese con una hostilidad abierta hacia Dios, sino que se tomen otras formas más habituales. La más común, la indiferencia. Hay muchas personas que dicen: no, pero a mí me da igual, o yo no opino, y lo ven así como una forma indiferente. Pero cuidado, hermanos, porque en Mateo capítulo 12, versículo 30, el Señor nos dice: el que no es conmigo, contra mí es. Te pregunto, ¿quieres estar en contra de Dios? Creo que no tenemos la más remota capacidad de estar en guerra con Dios y pensar que saldremos victoriosos o vencedores. Pero ¿has notado cómo en ciertas ocasiones hablas de Dios con alguien o quieres compartir las buenas nuevas y eres rechazado? Hemos tocado este tema en varias ocasiones, ¿verdad? Algunos acusan con ira a Dios por cada una de las tragedias que ocurren en este mundo. Otros escriben artículos, libros, y salen en los medios de comunicación para ridiculizar la palabra de Dios y atacar todos los principios cristianos. En algunos países, más comúnmente en Europa, es un hecho que cada vez que se habla de Dios o del cristianismo en la televisión o en la radio es para ridiculizarlo. Y en muchos otros países este nivel de hostilidad contra Dios se expresa por medio de la violencia física contra los discípulos y también contra la palabra de Dios. La historia está llena de ejemplos como estos. Pero espero que esas pautas que nos dio John nos estén haciendo reflexionar, que las preguntas que nos dejó él realmente nos haga reflexionar y ver en nuestro corazón a quién estamos sirviendo. ¿A qué Señor sirves? ¿Y en qué evangelio crees? Dos preguntas claves que nos hizo John. ¿A qué Señor sirves? ¿Y en qué evangelio crees? ¿Estás siguiendo a los Césares de este mundo o sigues a Jesús? ¿Sigues el evangelio de la política o el evangelio de Jesús? ¿Sigues el evangelio de la prosperidad, del éxito personal o sigues el evangelio de Jesús? Recordemos, hermanos, que no importa lo que pase en este mundo,
al César lo que es del César, pero hay un solo rey, rey de reyes, el cual es hacedor de buenas noticias, y es su evangelio el cual debemos seguir, proclamar, como lo vamos a ver y lo voy a compartir ahora en unos versículos bíblicos que voy a leer. Hechos capítulo 13, versículo 47, dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mateo, lo estudiamos en la serie pasada. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he manifestado y les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Es una promesa muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen en él. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles, o sea que está al alcance de todos. Salmo 105, versículo 1, dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: ustedes son luz del mundo, una ciudad en lo alto, de una colina no puede esconderse. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 2 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través del evangelio tenemos parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, para eso. Marcos capítulo 8, versículo 35, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Esa es otra promesa importante. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. ¿Qué mejor recompensa que la vida eterna? No existe, ¿verdad? No existe otra cosa mejor. El arrepentimiento, hermanos, implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad, rebelión contra Él, para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Y el apóstol Pablo explicó lo que esto implica en los siguientes términos. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados. Por lo tanto, mi querida familia, el arrepentimiento nos lleva a asumir la nueva mentalidad,
unos nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro Rey. No se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad, no, o de adquirir alguna nueva rutina religiosa, tampoco. Es algo infinitamente más radical, más contundente. Tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida, lo que se traducirá necesariamente en un cambio total, con respecto a Dios, a nosotros mismos, el pecado y a la justicia. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, nuevas expectativas y nuevos compromisos. Y ese es el nuevo estilo de vida al cual escogimos al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así, mi querida familia, que ahora somos responsables de compartir las buenas noticias, las buenas nuevas con todas las personas que estén a nuestro alcance, así como lo hizo Jesús con sus discípulos y con las multitudes. El verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad en las que Dios llega a tener absoluta supremacía. Para terminar, quiero compartir la escritura que compartió John en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Y dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi querida familia en Cristo, mi oración para esta tarde es simple. Mi oración para esta tarde es: Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Los quiero mucho, un fuerte abrazo virtual, que Dios me los continúe bendiciendo y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes a través de este medio. Que pasen muy buenas tardes.